Takinitaki, Masipasa. Askiurukipan, Takinitaki. Askiurukipan, Yatichiri. Waliki, Kuliaka Luisa, Gilata Edson, Mastasa. Waliki. Waliki, Kaltañan, Naimar, Yatekawimpi. Marchuit, Apjeta, Ailintañan, ¿ya? Vamos a cantar. Ya, la última clase hemos aprendido números, ¿no ven? Sí. Vale, chaja, acá Jailin. Ya, aguatiñas, mayata tuncaro, ¿ya? De 1 a 10. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, colilita. Ya, taquini, ¿ya? Taquini. Son cantesipam. Ya. Empezamos a la cuenta de 3. Maya, paya, kimsa. Maya, paya, kimsa, pusi, colilita. Sokta pakalko kimsa kalko tunka. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, colilita. Sokta pakalko kimsa kalko tunka. Kamsasi na kirkinyani, colilita. Akahacha. Ukamsasi na kirkinyani, colilita. Akahachana kursinyani. ¿Ya? Mayampi, taquini, a ver. Todos. Maya, paya, kimsa. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, colilita. Sokta pakalko kimsa kalko tunka. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, colilita. Sokta pakalko kimsa tunka. Ukamsasi na kirkinyani, colilita. Akahachana uruha kusisinyani. Ukamsasi na kirkinyani, colilita. Akahachana uruha Eso es de 1 a 10. Ahí está, ¿no? Mayata tunkar. Esos es los números, ¿no? Ahora hemos aprendido hasta el millón, ¿no? Tenemos otra canción que es Tuncata Patuncaro, de 10 a 20, ¿ya? Entonces vamos a aprender esta partecita, ¿ya? Así es el ritmo, dice. Tunkamayani, tunkapayani, tunkakinsani, tunkapusini, tunkapesani, armasinti. Ese es el ritmo, ¿ya? Akeni, maya, paya, kimsan. Tunkamayani, tunkapayani, tunkakimsani, tunkapusini, tunkapesani, armasinti. Una más, ¿ya? Directo, sin bis. Aquí es Han Armasinti y aquí es Han Encasimti, ¿ya? Ok. Dos veces, ¿ya? Maya Paltayan, ¿ya? Taquín. Maya Paya Kimsa. Tunkamayani, tunkapayani, tunkakimsani, tunkapusini, tunkapesani, armasinti. Tunkamayani, tunkapayani, tunkakimsani, tunkapusini, tunkapesani, asinti. Kani patunka ham enkasimti. Tunka sohtani, tunka pakalkoni, tunka kimsa kalkoni, tunka tunka han armasimti.
Todo es número, solamente esto, las terminaciones, ¿no? Han armasintes, no te No olvides. te olvides. Han encasintes, no te avergüences. Han Vergüences. encasintes, no te Te avergüences. avergüences. Y han armasintes, no No te te... olvides. Listo. Ujú. Ya, van a practicar en casa, ¿ya? Hayllinta pjatawal, hayllinta pjatutal, ¿ya? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta de los números? ¿Han escrito? ¿Han podido hacer en sus casitas? Sí. 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 Ya. Bonito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿no ve? Entonces, primero se aprenden los números del 1 al 10, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Eso tiene que dominar muy bien, ¿ya? Es raro, no quiere cambiar mi pizarro, ya. Entonces, ya sé por qué está así. Definitivamente hoy no quiere funcionar. Entonces, del 1 al 10, ¿ya? Eso se van a aprender, ¿ya? Luego, 1 al 10 nomás, no al 100. Luego, el número 100, ¿ya? Que es pataca, ¿ya? Luego, el número 1000. Mejor no hagamos así, van a decir que es continuado, ¿no? Luego, el 100. Luego se aprenden el 1000. Y luego se aprenden el millón, ¿ya? Listo, con eso ya están servidos. Y obviamente la terminación ni, ¿ya? Eso es suficiente para aprender los números. Mira, son 4 números y la terminación ni que tienen que saber utilizar. Nada más, no 4, ¿no? Aquí son 3, 4, 3, 13 números son total, ¿no? 10, 11, 12, 13 números total que se tiene que aprender así de memoria. Bien. ¿Y cuándo utilizar el ni? Entonces hemos dicho el ni se utiliza del 1 al 100, múltiplos de 10, ¿no ven? Entonces de 21, de 11 a 19, de 21 a 29, de 31 a 39, así, ¿no ven? Ahora cuando es de 100 a 999, pues utilizamos múltiplos de 100, ¿no ven? Entonces 101 al 199, terminación ni. De 201 a 299, terminación ni, ¿no ven? Ahora, del 1000, de 1001 hasta el millón, terminación ni, ¿no ven? En todo caso, va a ser múltiplos de 1000, en todo caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 1001 a 1999 va a terminar en ni, ¿no ven? Luego, de 2001 a 2999 va a terminar en ni, ¿no ve? Terminación ni, múltiplos de 1000, ¿ya? Entonces, eso, el uso de lo que es el ni, ¿ya? Walikit, ¿todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Y a ti, Chiri, 1.000.000, ¿cómo se dice en Aymara? Millón. Huarancan, Huarancapa. Voy a escribir, ¿ya? Solamente que no funciona mi... No, no funciona. Entonces es Huarancan. Huarancan, Huarancapa. Ya está. Huarancan, Huarancapa. Eso es el millón, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta con tema de números? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces,
Entonces van a practicar, practicar, practicar. Vamos a más adelante a hacer conversaciones, ¿no? Ahora yo les puedo preguntar, ¿no? Pauca gilanitasa, ¿no? Entonces, nayaj pa gilanitwa. Pauca utanitas nayaj tunka utanitwa. Pauca monirinitas nayaj kimsa monirinitwa, ¿no ven? Entonces, números, ¿ya? Ahora vamos a ver números ordinales. No hemos visto todavía, ¿no ven? No. Ya. Entonces, números ordinales. Wikunchir hakunaka, ¿ya? Wikunchir hakunaka. Ahora, números ordinales es mucho más fácil si es que sabemos ya los números. Hay una regla, ¿ya? Si la vocal termina, recuerden, hay solamente 3 vocales, ¿no ven? ¿No ven? Entonces solamente puede escribirse con estas 3 vocales, ¿no ven? A, I, U, ¿no ven? Entonces, si el número termina en la vocal A o la vocal I, reemplazamos la terminación del número en IRI, con diéresis, IRI. Números ordinales estamos viendo, ¿ya? Y si la vocal, o perdón, si el número termina en U, la terminación cambiamos por el URI. URI. Ahí está. Esta es diéresis, ¿ya? Ejemplo. Por ejemplo, yo quiero decir primero, ¿ya? Primero. Entonces viene de Maya, ¿no ve? Maya es el número 1, ¿no ve? ¿En qué vocal termina? En A. En A. Entonces reemplazamos esta vocal por IRI. Mayuri. Mayiri. Exacto, ¿no? Entonces Ah, ponemos pues el Mayiri. IRI. Listo. Mayiri. Esto ya no es 1, sino ya es Primero. primero. ¿Cómo sería el segundo? Lo mismo, ¿no? Viene de Payiri. Paya, entonces Payiri. reemplazamos por Iri. Payiri. Payiri. ¿Ve? Y esto ya es segundo. A ver, escriban hasta el 10º en sus cuadernos. Escriban que el Gapham solamente cumplen esta regla. ¿Ya? Y yo les pregunto. Tres. Kinsiri. Cuatro. Pusi. Cinco. Pesca. Ah, en Pacalco ya cambié. Pacalcuri. 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 8. ¿Qué me saca? Uri. Uri. Liatunca. Liatunkiri. Tunca. Tunkiri. Ya.
Ya, tucuitat loisa, ullaram. A ver, lee tus números ordinales del primero al 10º. Ya. Mayiri, Wajiri. Payiri, Kimsiri. Kimsiri, Pusiri, Usiri. Peskiri, Eskiri. Sohtiri, Pakalkuri, Ori. Kimsakalkuri, Llatunkiri, Tunkiri. Muy bien, Walikiu. ¿Ya? Walikiu. Tal vez la pronunciación, ¿recuerdan de los vocales alófonos? Entonces, nada más eso, ¿ya? Entonces, cuando una vocal, en este caso la U o la I, están antes o después de la Q, de la QH, Ay, la sí, en el 7, Pakalkori, entonces. exacto, y la X, cambian de sonido, ¿no ves? Se Soj, pronuncian como si fuera O o como si fueran E. Entonces, solamente hay que repetir. Sohtiri, Entonces, ¿no? Soj, ¿no ves? Sohtiri, Sohtiri, Pakalkori, Kimsakalkori, ¿no ves? ¿Ya? Llatunkiri. Walik. Después, perfecto. A ver, ¿qué tienes? A ver, Isabel. Ah, no, Ana Isabel. Ullaram, a ver, Cuyaca, Ullaram. Ya. Un segundito. Walik, Walik. Es Mayiri, ¿Ya? Payiri, Kimsiri, Pusiri, Peskiri, Sohtiri, Pakalkori, Kimsakalkori, Llatunkiri, Tunkiri. Ok, muy bien. Ahora podemos decir 11º, 12º, ¿no ve? Ya es fácil, ¿no ve? Todos terminan en ni. Entonces, iri, ¿no ve? Tunca mayaniri, tunca payaniri, tunca kimsaniri, tunca pusiniri, tunca pescaniri, tunca sostaniri, tunca pacalconiri, tunca kimsacalconiri, tunca yatuncaniri, patunkiri, ¿no ven? Todos ya terminan en iri, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, esos son los números ordinales, ¿no? Entonces, si en algún momento quieren utilizar, ya saben cómo se dicen los números o cómo se expresan los números ordinales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Happy Hanchi, cuerpo humano vamos a aprender, ¿ya? Cuerpo humano. Les voy a compartir un documento Word, ¿ya? No puedo escribir, no me da la opción de escribir aquí. Si escribo así, toda la mañana me voy a tardar escribiendo, ¿ya? Ya, ¿ven un documento Word? ¿Sí? Sí. Muy bien. Agrandamos un poco para que vean. Ya, entonces, cuerpo humano. Hape Hanchi, ¿ya? Cuerpo humano. Hape Hanchi. Hate, ¿qué es? Persona. Hanchi es cuerpo, es piel, es carne, ¿ya? Hape Hanchi. ¿Ya? Cuerpo humano. Vamos a empezar por la cabeza. ¿Ya? Cabeza. Ahora, aquí van a identificar ustedes apóstrofes, alófonos, todo van a identificar, ¿ya? Epe. ¿Qué es epe? Cabeza. Cabeza. Ya, ustedes ponen Cabeza. el significado, ¿ya? Epe, cabeza. En la cabeza tenemos, Naira. ya, Naira. ¿Ya? Naira es el ojo, ¿ya? O los ojos, Naira. Nikuta. ¿Ya? Ñicuta, cabello, muy bien. Ñicuta, que sería el cabello, los cabellos, ¿no? Ñicuta. Luego, la cara.
¿ya? Ajanu, Janu. ajanu es la cara, ¿ya? Es el face. Ajanu. Luego, a ver, tenemos nariz, ¿no? Nariz, sí. Nasa, Nasa. ya es como en inglés, no sé, ¿no? No. No. Nasa, ¿ya? Luego tenemos la boca, ¿no? Entonces, esto es laca, Laca. ¿ya? Eso es la boca, ¿ya? Laca. Ahora aquí, por ejemplo, pongo paréntesis, ¿no? Algún momento van a escuchar laca usuto, ¿sí? Laca usuto. Entonces, ¿qué es laca? Boca. Entonces, alguien pensaría, le duele la boca. No, hacen referencia al diente, Del diente. ¿sí? Laca usuto. Ahora, diente, a ver, pongamos diente. También se dice laca o se dice laca chaca. Chaca es hueso, ¿ya? Laca chaca, ¿no? Eso es diente, laca o laca chaca, ¿ya? Diente. Ahora el diente en castellano tiene nombres, ¿no ven? Entonces son los caninos, ¿no? Los molares, ¿no? De la misma forma en Aymara tiene sus nombres, ¿ya? Entonces, así tal vez podríamos especificar. Pero de forma general, diente, laca, chaca. Ya, ¿qué más tenemos en la cabeza? Oreja, ¿no? Hinchu. Hinchu. Hinchu es oreja. ¿Ya? Hinchu, oreja. ¿Qué más? El mentón, ¿no? El mentón, se dice anca. Anca, mentón. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, la frente, ¿no? Para, Para. frente. Sí. ¿Qué más tenemos en la cabeza? Cachetes. Los cachetes, todos los cachetes, toda la cara, ajano nomás, ¿ya? Los cachetes. Ajano, ¿ya? Ajano, ajano. Ahora, a ver, en los ojos tenemos la ceja y las pestañas, ¿no ven? Entonces, eso se dice Naira Pichu. Naira Pichu, ¿ya? Cejas y pestaña, ¿ya? Naira Pichu. A ver, ¿qué más tenemos en la cara? Labios, ¿no? Ispillo es los labios. Ispillo, labios. ¿Qué más? Lengua. Lengua. Lajra. Lajra. ¿Sí? Lajra. Entonces, por ejemplo, nosotros en castellano relacionamos lengua, ¿no ve? Al idioma, ¿no ve? ¿Cuál es tu lengua, no? Entonces, mi lengua es el aymara, ¿no? Entonces, aquí igual se dice, ¿no? Lajra ja aymara ru, ¿no? Lajra, mi lengua. ¿Qué más? Creo que eso, ¿no? No, no. Ya. Entonces, bajamos un poco, ¿no? Cuello, cunca. Cuello, cunca. ¿Ya? Antes, cuando uno era alaraco, ¿no ve? En el pueblo, entonces dicen, Wali kunka pinita oche, ¿no? Wali kunka, ¿no? Muy cuello eres, ¿no? Entonces, utilizábamos este conca para expresar eso, ¿no? Conca, ¿ya? A ver, ¿qué más? Los hombros, ¿no? Kayachi, ¿ya? Los hombros. Ahora, por ejemplo, aquí, paréntesis, derecha se dice cupi, ¿ya? Cupi. Y izquierda, checa. Entonces yo quiero decir hombro derecho, me duele el hombro derecho, ¿no? Entonces voy a decir como adjetivo, cupi, callachi, ¿no ven? Entonces cupi, callachi es hombro, ¿qué lado es? Derecho. Hecho. Derecho, muy bien.
La estructura es como el inglés en Aymara, ¿ya? En castellano, la estructura cuando utilizamos adjetivos es, ¿no ve? Hombro derecho, ¿no ve? Decimos casa blanca, decimos perro negro, ¿no ve? Entonces, primero es el sustantivo, luego es el adjetivo, ¿no ve? Ajá. Ahora en Sí. Aymara es exactamente lo mismo que inglés. ¿Alguien habla aquí en inglés? Sí, Do you speak English? I do. Ok. Entonces, en inglés es primero el adjetivo, ¿no ve? Luego recién el sustantivo. Entonces decimos negro, perro, blanca, casa. Así decimos si traducimos al castellano. Lo mismo pasa en Aymara, ¿ya? Entonces en Aymara decimos negro, perro, ¿no? Feo, persona, ¿no? Fea persona, sí. El adjetivo por delante, ¿ya? Entonces aquí estamos aplicando eso, ¿no? Cupi como adjetivo, que es derecho, callachi. En castellano sería hombro derecho. Mm, ¿Vale, Kit? Wally. Cerramos paréntesis, ¿ya? Entonces, callachi, eh, hombros. Espalda, espalda, ¿sí? Hikani, hikani, ¿no? La espalda. Ahora tenemos la columna vertebral, ¿no ve? La columna vertebral se dice wichu, wichu o se dice kili, kili, ¿ya? Kili, wichu o kili se dice o es la columna vertebral, ¿ya? Por ejemplo, ¿saben qué parte es la más deliciosa de la llama? Cuando cocinamos la llama. No sé. ¿Han escuchado de kili caldo? El caldo. Es No. ¿No? Por ejemplo, en el campo, cuando una persona se muere, lo común es, antes no había ataúd, nada, ¿no? Entonces, llevaban en frazadas, ¿no? Y luego, además, llevaban algunos objetos personales para poder quemar, ¿no ve? Y lo cargaban en una llama, ¿ya? Entonces, lo llevaban a esa llama y esa llama al final lo sacrificaban y esos objetos personales lo quemaban, ¿ya? Ahora, después de volver del entierro, las personas comen el kili caldo, ¿ya? Kili, sopa de kili. ¿Qué es? Es la espalda. A ver, donde sea vayan al campo donde crían llamas, la parte más rica o lo que se quedan ellos es la parte de la espalda, de lo que es la columna vertebral, ¿ya? Esa es la más deliciosa, obviamente en sopa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la espalda o la columna vertebral, ¿ya? Kili. Ahora, espalda, ¿qué más? A ver. Ya, creo que ya hemos dicho todo la espalda. A ver, pasamos a este lado. Chikancara, que sería la axila, ¿no? Axila. Chikancara. Chikancara. Chikancara es la axila, ¿ya? Axila. Luego tenemos lo que son las costillas, ¿no? Entonces, las costillas, jarapi, ¿ya? Jarapi, costillas. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el estómago, ¿no? La barriga. Puraca es el estómago, ¿ya? Puraca. En algunos lugares lo llaman también patanca, bastante. patanca. Ahora, el patanca generalmente es a la parte anatómica, ¿ya? Entonces, el estómago, pero lo que tenemos por dentro, ¿no ve? Eso generalmente se dice patanca, ¿ya? Ahora, cuando vemos nuestro estómago por fuera, eso sería puraca, ¿ya? Pero en algunos casos van a decir patanca igual al estómago, ¿ya?
¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. 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 Ya. Luego, a ver, ombligo. Cururu. Kururu. Cururu es el ombligo. ¿Ya? Cururu. Por ejemplo, hay una enfermedad en las ovejitas. Ahora creo que ya no hay, ¿no? Porque pequeñas o pocas ovejas ya tienen en el campo, ¿no? Entonces, antes, las ovejitas cuando nacían, algunos nacían así casi doblados en dos, así, no se podía enderezar, ¿ya? Entonces, eso era Iuchacururu, ¿no? Entonces, el ombligo todavía estaba conectado con el hígado, ¿ya? Con el hígado. Entonces, cuando nacían las ovejitas, teníamos que agarrar de las dos patas, las cuatro patas y estirar así, ¿no? A ver, así, no, pues no, puedo dibujar, ¿no? Entonces, así la ovejita nacía, ¿no? Así, medio así, ¿no? Sus dos patitas, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hacía es estirar a las ovejitas, ¿no? Así, las dos patas aquí, las dos patas aquí, ¿no? Así se estiraba, con las dos manos, ¿no? Se agarraba y se estiraba. Entonces, eso aparentemente evitaba que tenga esta formación. Y cuando tenía esta formación, más seguro es que moría, ¿no? Las ovejitas. A esto se decía kiuchacururu, ¿ya? Kiuche es hígado, cururu, ombligo. Entonces, porque tiene todavía conectado como un, cuando se moría, veíamos, ¿no? Tenía como un, claro, debe ser por tema de alimentación, ¿no ve? Entonces, que estaba conectado, que no le dejaba enderezarse, ¿ya? Kiuchacururu, ¿ya? Hemos visto ya el estómago. Las manos nos faltan, ¿no? Las manos. Eh, Para. el brazo como tal o la mano como tal. Ya puedo escribir ahora, pero ya no quiero escribir. Entonces, la mano o el brazo es ampara. ¿Ya? Ampara. ¿Ya? Entonces, todo el brazo, ampara. O solamente la mano. ¿Ya? Ampara. Codo sería mujli. Ok. Mujli es el codo. Mm, ¿Ya? Mujli. Ahora, y esto va para todos, ¿no? Tenemos articulaciones, ¿no ve? Donde se juntan los huesitos, ¿no ve? Articulaciones. Todas esas articulaciones se llaman moco, ¿ya? Moco. Estas son las articulaciones. Si yo quiero especificar ampar moco, cayu moco, ¿no? Entonces, todas las articulaciones son mocos, ¿ya? Moco. Tenemos lo que son los dedos, ¿no? Entonces, dedos se dice lucana. Lucana es el dedo o los dedos, de- ¿ya? Lucana. Ahora aquí, por ejemplo, ya he dicho, ¿no? Lucana es dedo en general. Entonces, yo puedo decir, paréntesis, ampara, ¿no ven? Ampar, lucana. Estoy diciendo dedo de la mano. Ahora, pie se dice cayu, ¿no? Cayu, lucana. ¿No ven? Entonces, dedo del pie. Entonces, yo puedo especificar. ¿Listo? Entonces, lucana. Dedos. ¿Qué más? A ver. Uña. Sillo. ¿Ya? Uña. Sillo. Palma de la mano. Ampar, cota. Palma de la mano. Ampar, cota. ¿Qué más tenemos en las manos? Ya creo que ya terminamos, ¿no? Ya, eso sería con las manos. Ahora, seguimos bajando. La cintura o la cadera se dice tejni, ¿ya? de- En este caso con H, ¿ya? Tejni. Tejni, en todo caso, ¿no? Tejni va a ser la cintura o la cadera, ¿no?
Luego, la pierna se dice chara, ¿ya? La pierna, ¿no? Chara, ¿ya? Luego tenemos la rodilla, que sería con cori, con cori, ¿ya? La rodilla. Luego tenemos las pantorrillas, ¿no? Eso saben, ¿no? Mira, uso. Todos sabían, ¿no ven? ¿Sí? Uso, ¿no? Las pantorrillas. Algunos también dicen la cuchara, ¿ya? La cuchara es también la pantorrilla, ¿no? Uso. Ahora hemos dicho el pie es el callo, ¿no? Callo es el pie. Ahora en el pie, ¿qué tenemos? Igual tenemos dedos, ¿no? Lucana. Entonces, callo, lucana, ¿no? Uñas también, ya sabemos, sillo. Ah, la planta de los pies, ¿no? Callo, cota, ¿no? Igual que ampar cota, ¿no? Callo, cota. Creo que ya hemos dicho todo. Eso, todo eso es el cuerpo humano, ¿ya? De aquí se tiene que aprender ya todos los más importantes, ¿no? Su cabeza, su cabello, su boca, ¿no? Los 5 sentidos, ¿ya? Ahora hay algunos elementos que son parte del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿han escuchado de Chuima? Corazón. ¿Ya? Chuimam churita, dicen, ¿no ven? Pues dame tu corazón, dicen, ¿no? ¿Ya? En el tema del amor, en tema sentimental, Chuima es corazón, Eso. ¿ya? ¿Ya? Estoy diciendo en el amor, en el tema afectivo, ¿ya? Pero cuando hablamos, aquí voy a poner amor, voy a poner ya, afectivo, ¿ya? Pero cuando hablamos del órgano como tal, Chuima, Loco. Loco. exacto, ¿no? Chuima es pulmón, Ujú. pulmón, y corazón es loco, Loco. ¿sí? Corazón. Entonces, Chuima suena bonito, además bonito, ¿no? O sea, suena bonito, ¿no? Chuima. Yo puedo decir, yo como churita, ¿no? Entonces, medio que no rima, ¿no ve? Entonces, se utiliza el chuima para tema sentimental, ¿ya? Para cuando hablamos tema afectivo, ¿ya? Pero cuando hablamos del órganos, chuima es pulmón y loco el corazón. ¿Vale, Kit? Muy así. Valiquio. Lo que decíamos también, kiucha, ¿no? Kiucha. ¿Qué hemos dicho que es? Hígado. Hígado. Hígado, ¿ya? Kiucha, hígado. Luego tenemos el maimuro, que serían los riñones, ¿ya? Maimuro, riñón. ¿Qué más tenemos? A ver, en la parte anatómica. ¿Alguien aquí de área médica? Enfermería, medicina. Los intestinos, jipilla. Ah, ya. Jipilla, vas a ser los intestinos, ¿ya? Ahora tenemos intestino grueso, intestino delgado, ¿no? Entonces basta saber cómo se dice grueso, ¿no? Se dice turu. ¿Cómo se dice delgado? Huichusa o hichusa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo digo intestino grueso? Como adjetivo. Turu, jipilla. Intestino delgado, huichus, jipilla. ¿Lo ven? ¿Queda claro? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El hueso, ¿no? Ja, el hueso. ¿Ya?
Hueso en general, ¿no? Entonces, yo puedo decir equechaka. ¿Qué estoy diciendo? Equechaka, Hueso de la cabeza. hueso de la cabeza. Puedo decir amparchaka. ¿Qué estoy diciendo? Hueso de la mano. Hueso de la mano, hueso del brazo. Exacto, muy bien. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, algunas cosas más. Por ejemplo, huila, sangre, ¿no? Sangre. Hay otro, por ejemplo, tusancalla. ¿Saben qué es? Saliva. Saliva, tusancalla, saliva. ¿Ya? ¿Algo más nos hemos olvidado del cuerpo humano? Creo que es todo eso. ¿Ya? Algo de anatomía también hemos visto. Ah, a ver, me he olvidado el este. Los nervios, nervios se llama, ¿no? Esa cosa que sostiene las articulaciones. ¿Sí? Se dice anco, ¿ya? Esa cosita blanca, ¿cómo se dice en castellano? Que es como liga que nos mantiene en los pies y las manos. ¿Tendones? Tendones, yo estoy diciendo nervio, ¿no? Tendón. Tendones, ¿ya? Tendón. Ese es el anco, ¿ya? Anco. Ah, también me estoy olvidando. Vena. Circa es la vena, ¿ya? Ya. Eso es el cuerpo humano. Ah, algo importante me he olvidado. Lejue. ¿Qué es lejue? Cerebro. Cerebro. Exacto, el cerebro, ¿no? El seso, ¿no? Lejue. ¿Ya? Muy bien. Eso es el parte o ese es el cuerpo humano. ¿Ya? Waliki. A ver, aquí voy a formular una pregunta para modo de descansar para que puedan ustedes conversar, ¿ya? Kunas ustam. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿No? O aquí podría decir humar, ¿no? Voy a poner un sujeto más, ¿ya? Humar, kunas ustam, a ti, ¿qué te duele? ¿Ya? Nayaroj, Nayaroj, Iqiu, Usutu. Humaroj, Humaroj también voy a poner, ¿ya? Humaroj, para que tengan la misma terminación. Humaroj, kunas ustam, Nayaroj, Iqiu, Usutu. Entonces, en esta conversación o en esta pregunta, Huma, tú, Naya, yo. Kuna que gustan de doler, ¿no? Usu es enfermedad, ¿ya? Ekeo usutu. Yo podría decir cualquiera, ¿no? Digamos, en este momento me duele mi rodilla, ¿no? Nayaroj poncoriu usutu. Nayaroj lajrau usutu. Nayaroj nikuta no duele, ¿no? Aunque duele, ¿no? Pero no es el cuero cabelludo es lo que duele, ¿no? Nayaroj chakau usutu. Nayaroj kupi nairau usutu. Nayaroj kallachi usutu, ¿no ve? Entonces pueden colocar cualquier parte del cuerpo. Ahora, no a todos les duele algo, ¿no? Entonces pueden decir Haneu kunas uskituti, ¿no? Haneu kunas uskituti. Esto es, a mí no me duele nada. ¿No ve? O la otra pregunta podría ser, mira, Iqiti ustam. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué te duele? ¿Tu cabeza te duele? Exacto. ¿Te ¿Tu duele la cabeza te cabeza? duele? Entonces yo puedo decir,
Hisa. Eqeu. Usutu. Ah, yo no puedo, digamos, no me duele la cabeza, me duele otra cosa, ¿no? Haniwa. Puedo decir, Nairau Usutu. No, a mí me duele el ojo. ¿Ya? Gualequete. Entonces, con esto, hagan conversaciones, ¿ya? 5 minutos a modo de break. Vamos a conformar grupos, ¿ya? Para que no se aburran. Entonces, necesitamos, somos 16, 8 grupos. Entren a sus grupos, ¿ya? 5 minutos. A partir de ahora. 8 en punto. Volvemos. Solo 5.
No, pues eso después de nuevo. Ya, estamos nuevamente todos en el grupo, ¿sí? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué grupo? No, yo no. ¿No? A ver, ¿algún grupo? ¿No? ¿Nadie? ¿Un nombre al azar?
Cuyaca, Angélica, Ya. ¿nosotros podemos comenzar? ¿Ya? Yatichiri, Sí. número 5. Waliki, Angélica, Miguel, Kallantapjam. Muy bien. Askurkipan hilata, Askurki panay, Cuyaca, human sutimaj kunasa. Nayak Sutijaja, Miguel Ángel, Kumasti Kunak Sutimaja. Nayan sutejaj Angelikawa. Muy bien. Sí, ¿cuál es eso? Plata, kaukan maranitasa. No sé. Nayak Tisi Tunk Marani Tatwa, Kumasti Kaukun Marenitasa. Nayah kimsatung maranitwa. Hilata tatamaj kun luri. Tataja, Yati Chiriwa, Humasti Kunas, Humaj, Kuyaka Kunaj, Luriditasa. Nayah mankafa yiritwa. Waliki, waliki. Hilata mayharak tasa. Kun uspam. Nayahau, Ipacha Rau Usutu, Humasti Kunas Ustam. Hanya kunas uskituti. Hikisinkam hilata. Hikisinkam Kuyaka. Waliki, Angélica, Miguel, Custada Apta, Waliki. Quité Cotos, Cauquir Cotos. ¿Algún otro Yati grupo? Chiri. Sí. Antes de eso, ¿cómo se diría? Te vas a cuidar nomás. Ya. Muy un pique usar nakata. Waliki usar nakata. ¿Ya? Ya, gracias, Chiri. Waliki. ¿Otro grupo? Analsabel, ¿estás lista? Sí, sí, Ya. dale, Grupo Luisa. 3. Luisa Analsabel. Kallantapjam. Asquiuruquipan Cuyaca. Asquiuruquipanay Cuyaca. Human sutimaj kunasa. Sutijaj Luisawa, Humansti. Nayak sutija Ana Isabelua. Camisa Cuyaca. Waliki, Humansti. Walikis cactu. Kaukim Sakamta. Nayaj Altopatán Kamta, Humansti. Nayah el Alto Marcana Kamta. Humar Kunas Ustam. Nayaru Konkori Usutu, Humas Kunasus Ustam. Haneu Kunas Uskituti. Hikisinkam Cuyaca. Ikisinkamay Cuyaca Analsabel. Waliki, Luisa Analsabel. Chacauquir Cotos. ¿Algún otro grupo? Edson, Ya. Grupo 1. Edson, Jorge Luis, Kallantapjam. Edson, hola. Sí, hola, ya. Asquiuruquipan Hilata. Asquiuruquipanay Hilata. Asquiuruquipanay Hilata, Edson. Waliki, Walikistita. Kun Hamas Tasi. Waliki. Walikistati. Haniu Walikistati. Hilata. Haniu Waliki. Walikti. Ampar Usutu. Hilata. Kunata, Kun Lurta.
Sigan. Edson Hilata, Kun Lurta. Sintilurenitua. Humasti. Nayaj, Peke Usuta. Hani Waliktua. Kunas usuan pequetua. Hilata. Hani Waliktua, Edson. Peke Usuta. Hani Yatwa. Sara Untashiri. Waliki hilata uñatua. Yawaliki, Edson. Hikisin Kam Hilata. Kisin kama hilata. Ya, Waliki, un poco de práctica. ¿Algún otro grupo que quiera participar? Hola, licenciado, nosotros. Ya. Patricia. Ya. Verónica, Buen día. Payantapam. Ya, Patricia, ¿estás ahí, no? Sí. Ya, empezamos. Aski arukipanay. Aski urukipanay. Culiaca. Kunasutimaj Culiaca. Nayan sutijaj Patriciawa. Tatamaj kunasutinisa. Tatajaj Carlos Sutiwa. Waliki. Patricia, Caucan Jacasta. Naya La Paz Marcan Acactua. Waliki, Culiaca. Kunsa ustam Patricia. Nayaru Puraka Usutu. Humaru Unas Ustam. Nayaru usura kitua pecaja usutu. Peket Ustam. Saya, camachas chaja. Hichasti, farmacia Saranim. Collalanim. Sarano, farmacia Sara Culiaca. Hisa, Saramay. Waliki Culiaca Parlastam. Saraya Patricia, Hikisin Kama. Hikisin Kamay, Culiaca. Waliki, Culiacana. Caukir Cotos, Chao. ¿Algún grupo más ahí? ¿No? ¿Ninguno? Ya, muy bien. Entonces, hemos aprendido una pequeña conversación en base a lo que hemos aprendido, ¿no? Humarok kunas ustam, nayarok ekeusutu, hanikuras uskituti, pekit ustam, hisa pekeusutu, haniwa naira usutu, ¿sí? Todos una conversación directa, ¿no? Ahora vamos a incluir tercera persona. Una preguntita. ¿Podemos ¿Sí? escribir así preguntas con la edad, preguntándonos la edad? Ah, ya. Esa es una pregunta genérica, mira. Kauka maranitasa. ¿Ya? Entonces, Mara es año. ¿Ya? Entonces, aquí me está preguntando cuántos años tienes. ¿Ya? Entonces, yo les respondo. Nayah Kimsatonka Kimsani Maranitua. ¿Eh? Entonces, aquí estoy expresando la edad, mi edad y Mara. ¿Eh? Mara.
Ahora voy a formular exactamente esto. Miren. Qawqa hila nitasa. Nayaj pa hila nitwa. ¿Qué ha cambiado? Solamente el mara por hila. Mara hila. Aquí estoy preguntando edad, aquí estoy preguntando hermanos. Entonces, con esta pregunta puedo preguntar lo que sea referido a la cantidad, ¿no? Yo puedo preguntar cuántos amigos tienes, ¿no? Entonces, Qawqa masi nitasa. Nayaj tunka masi nitwa. Qawqa wawanitasa. Nayaj pa wawanitwa. Qawqa achilanitasa. Nayaj haniu achilanikti, ¿no? Qawqa, a ver, utanitasa, nayaj ma utanitwa. Qawqa anunitasa, nayaj ma anunitwa. Qawqa pisinitasa, nayaj kimsa pisinitwa. ¿A ver? Entonces, ¿ya? ¿Vale, Kit? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, entonces van a utilizar esto, ¿no? Sí. En diferentes contextos. Ahora, esto en tercera persona. En tercera persona sería lo siguiente, ¿ya? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Como es lo mismo, voy a borrar, ¿ya? Digamos, aquí Humaj podría decir, estoy haciendo directo sin pronombre, ¿ya? Aquí voy a colocar pronombre para que se ubiquen un poco, ¿ya? Tata, ma. ¿Qué estoy diciendo? Pa, tu papá. Tu papá. Tata ma. Qawqa Tu papá, Qawqa maranisa. mara ni sa. Lo he eliminado este sufijo ta. ¿Ya? Para tercera persona no va. Entonces aquí no. Entonces yo voy a decir tata, jaj, mi papá, ¿no? Pakaltunka, mara, ni, wa. Entonces, el sufijo ta ya no va aquí, tiene ta, aquí tiene ta, ¿no ven? La pregunta y en la respuesta. Aquí ya no va, en este caso no es ahí, aquí ya no va, aquí tampoco va. ¿Eh? Ya no va. Esto en tercera persona, esto es en segunda persona. ¿Ya? ¿Walikit? Entonces yo puedo preguntar, tatamaqauqa utanisa, ¿no? Entonces mira, tatajajma utaniwa, tatamaqauqa qarwanisa, tatajaj kimsa qarwaniwa, tatamaqauqa kuyakanisa, tatajajma kuyakaniwa, hilamaqauqa wawanisa, hilajaj kimsa wawaniwa, kuyakamaqauqa maranisa, kuyakajaj pusitunka maraniwa. Hilir hilamaqauqa maranisa. Hilir hilajaj pusitunka pusini maraniwa. ¿Ve? Entonces, en tercera persona. La estructura básicamente es lo mismo, a diferencia de del uso del sufijo ta en segunda y en tercera persona. ¿Vale, Kit? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Eso para saber cantidades, ¿ya? Cantidades. Muy bien. Seguimos. Ahora voy a borrar esto, ¿ya? Aquí vamos a ahora conjugar en tercera persona, ¿ya? Entonces, Jumaroj kunasustam, a ti, dice, ¿no ve? Nayaroj, a mí, ¿no ve?
Entonces, ahora vamos a conjugar para tercera persona también, ¿ya? Entonces, tatama. Vamos a utilizar eso, ¿ya? Tatama. Tu papá, ¿no? Sí. Tatamaruj. Tatamaruj kun usi. Unas Usu. usu. Respuesta. Tatajaruj. Usu. Iqiu Usu. usu. ¿Ya? Entonces, así en tercera persona. O podría decir esto, Haniu kunas uskiti, ¿no? Haniu kunas uskiti. Ya no dicen uskituti, sino uskiti. Tercera persona. O podrían preguntar de esta forma, ¿no? Tatamaroj iqiti usu. ¿Ven? Hisa iqiu usu. O podría decir Haniwa. Haniwa. Kayupa o kayu usu. ¿Ya? ¿Walikit? ¿Amuyasit? ¿Quedó claro en tercera persona? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Muy bien. Algunas preguntas. Obviamente podemos hacer muchas más preguntas, ¿no? Respecto al cuerpo humano, ¿no? O relacionados con cuerpo humano, ¿no? Que tengamos que expresar el cuerpo humano, ¿ya? Bien, entonces estas preguntas se van a aprender respuestas para hacer su conversación, ¿ya? Entonces, no sé si tienen preguntas, ahora pueden hacerlo o seguimos avanzando. Esto en segunda y esto en tercera persona. ¿Ya? Incluso yo podría mezclar, ¿no? Humas kuna, humaros kuna sustam, nairo peke usutu. Tatamas walikiskiti, hani walikiti, tatamaros kunas usu, tatajaros naira usu, ¿no? Ahora aquí ya vendría otras preguntas también, como decía, ¿no? A la farmacia tienes que ir, no sé, ¿no ves? Las conversaciones. Entonces aquí podemos conjugar. Para eso necesitamos un poco más de vocabulario, sufijos y muchos más, ¿ya? Pero al final vamos a llegar a eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Ya Tichiri, Soman, para decir que te vaya bien, hay amoy un kiri sarnacapas, ¿no? Amuyun piu sarnakat. A ver, vamos a escribir. Esto es, vas a andar con cuidado, te vas a cuidar, ¿ya? Amuyan piu sarnakata. ¿Ya? Otro puede ser sumak sarnakata. ¿Ya? Esos dos serían, pero no se traduce exactamente lo mismo, pero tienes referencia a lo que quieres decir, ¿ya? Por ejemplo, si quiero decir, te vas a recuperar, ¿no? Te vas a curar, ¿no? Entonces, collasitawa. Eso es, te vas a curar, ¿ya? Yo quiero decir, collasitawa, tienes que estar bien.
Kumara. Este es Kumara, este es sano, bien, ¿ya? Entonces, Kumara ñamawa o Kumarapta ñamawa. Kumarapta ñamawa, eso es, tienes que sanarte, ya tienes que estar bien, ¿ya? Vale, ¿alguna otra pregunta? ¿Está claro? Ya, Tichiri, una consulta. ¿Cómo se dice está enfermo y está en el hospital? Ya. Está enfermo. Usutawa. ¿Ya? Está enfermo. ¿Ya? Ahora me dices, está en el hospital, ¿no? Está enfermo y está en el hospital. Hospital, Koyan Uta. ¿Ya? Ahora entonces digo, ¿no? Ahora conjugo esto. Usutawa. Koyan Utan Kiwa. Usutawa, Koyan Utan Kiwa. ¿No? O aquí podría decir, por ejemplo, el nombre del hospital. Usutawa, Juan 23, Koyan Utanquiwa. ¿Se entiende? Walikit, ¿quedó claro? Waliki, ya, Tichiri. ¿Alguna otra palabra, alguna otra cosa que quieran aprender? Yatichiri, la palabra igual que tú o lo mismo que tú. Ah, ya. Depende de la situación, pero más o menos en general es uka kikpa. Uka kikpa. Ukakipa, ukakipa aquí. Uka kikpa. ¿Eh? Uka kik. De kik se van a acordar, ¿ya? Uka kikpa. Entonces yo puedo decir uka kikpa aquí, ¿no? Esto es de la misma forma, igual, así. Uka kikpa. ¿Ya? ¿Algún otro? ¿Y cómo se diría ya, Tichiri? Está muy delicado, muy enfermo, digamos. Ah, ya. Exageración, ancha. ¿Ya? Entonces yo digo, está muy enfermo, ¿no? Ancha O Usawa. algunos dicen Sinti también, ¿ya? Ancha o Sinti. Entonces yo puedo decir, ancha usutawa. ¿Ve? Estoy exagerando. Está muy enfermo. O podría decir ancha o Sinti usutawa. ¿Ya? Esto en tercera persona. ¿Cómo sería en segunda persona? O, por ejemplo, en primera persona. ¿Cómo diría? Estoy muy enfermo. Sinti usu tatua. Exacto. Usu tatwa. Entonces, recuerden, este sufijo ta ya no utilizamos en tercera. ¿No? Sinti usu tatua. Estoy muy enfermo. Ancha usu tatua. Estoy muy enfermo. ¿Ya? ¿Alguna otro? Ancha usu tatua. Sinti usu tatua. Hay otros dicen, por ejemplo, me duele mucho, ¿no ve? Sinti o anchao, ¿ya? Sinti usutu. Eso es, me duele mucho. Primera persona. Y yo podría preguntar, por ejemplo, a una segunda persona. Sintit ustam. ¿No? Este es el sufijo ti, así. Sintiti ustam. Eso es, te duele mucho, ¿no ve? O anchati ustam, ¿no ve? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Está bien, dice. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Ya, muy bien. Sí. Entonces, esas son algunas preguntas que podríamos plantearnos en función a lo que hemos aprendido, ¿ya? En este caso, el cuerpo humano. ¿Listo? Ahora vamos a aprender lo que son los alimentos, ¿ya? Alimentos. Alimentos en Aymara se dice huira. Huira, alimento. Alimentos, huira, acá. Ahora, aquí es importante recalcar de que no todos los alimentos son propios de la región, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, hay algunos alimentos que provienen de otras regiones que no son aymaras, ¿no? O incluso algunos han sido introducidos posteriormente con la colonia, pero que ahora son parte de este contexto, ¿no? De este contexto. Por ejemplo, hay alimentos que se han fonetizado su nombre, ¿no? O simplemente se utiliza tal como se expresa en otro idioma, ¿ya? Entonces, aquí vamos a enlistar algunos, ¿ya? Entonces, ustedes en casita también van a revisar. Por ejemplo, algunos que son típicos, ¿no? Por ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? ¿Y no? Quinoa, ¿sí? Quinoa. Ahora hay diferentes variedades de quinoa, ¿verdad? Entonces, está en función al color generalmente, ¿no? Churijupa, upa, ¿no? Entonces, de forma genérica, jupa, que sería quinoa. Otro, por ejemplo, uyuku, ¿saben qué es? Papaliza. Papaliza, muy bien, uyuku. Apilla, ¿qué es apilla? Oca. Oca, muy bien. Otro, izaña, ¿qué es izaña? ¿Alguien sabe qué es izaña? No. También se dice izaño, ¿no? Izaño. ¿Cómo se dice? Izaño se dice, ¿no? Es el delicioso helado andino, ¿no ve? ¿Alguien ha comido? ¿Alguien sabe comer? Sí. 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 En la seca Hayacha. venden y en el cementerio también Tayacha. venden, ¿no? Tayacha. Tayacha, eso. Su nombre es tayacha. Yo le digo helado, ¿no? Tayacha. Pues hay que hacer cocer y congelar, ¿no ve? Sí. Previamente hay que hacer solear, ¿no? Cahuichaña se llama eso, ¿no? Entonces la oca y la izaña hay que solear, ¿no ve? Cahuichaña. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Tenemos lo que es la carne, aicha. Ay, ya. Algunos dicen hak'a. Hak'a. ¿Ya? Aicha o hak'a es la carne, ¿ya? Ahora sí, igual de forma genérica, igual que la quinoa, ¿ya? Entonces yo podría decir, por ejemplo, carne de res, entonces digo huaca, aicha, ¿ya? Yo puedo decir carne de cordero, ¿no? Entonces, iwig, aicha. Yo quiero decir carne de llama, ¿no? Arwa, aicha. Quiero decir pollo, ¿no? Entonces, guaypa, aicha. Pero todo es aicha o hakta. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Sí.
Luego, a ver, ¿qué más tenemos? Auna. Esto algunas veces tiene variación. Dicen al revés esto, ¿ya? Esta parte. Igual sigue siendo lo mismo. Algunos dicen canwa, Ah, no. Ujú. ¿ya? O puede ser auna, ¿ya? Pero sigue siendo huevo, ¿ya? ¿Ya? Esta parte puede variar, ¿ya? Es una variación dialectal. Huevo, ¿no? Auna. A ver, seguimos. Por ejemplo, la miel, miski. Esto es la miel, ¿ya? Pero también se dice a lo dulce, miski, ¿ya? Por ejemplo, tomo mi tecito y yo tomo con 3 cucharillas y me lo han puesto 6, ¿no? Yo digo, wali miskiwa, ¿no ven? Está muy dulce, miski, dulce, ¿ya? También es miel, o en todo caso es miel. Otro, a ver, haku. ¿Saben qué es haku? Harina. Harina. Muy bien. Entonces, haku es harina. Ahora, igual puede haber harina de quinoa, puede haber harina de trigo, puede haber harina de todo, ¿no ve? Entonces, yo digo, por ejemplo, hanko es blanco, ¿no? Hay harina blanca y harina amarilla, ¿no ve? Entonces yo digo, hanko, haku, estoy diciendo harina blanca. Ellu, haku, harina amarilla. Jupa, haku, harina de quinoa. Tonko, haku, harina de maíz. ¿Ya? También hay de haba, ¿no? Entonces, hawas, haku, ¿no? Entonces, tonko, maíz, y hawasa, la haba. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Choque. 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 ¿Ya? La papa. Ahora hay otros que le dan otra denominación, no me acuerdo, ¿ya? Para la papa. Este choque, si bien es papa, también es crudo. Choque es quewa, ¿no ve? O choquewa, ¿no ve? Está crudo, falta cocer. Choque. ¿Ya? A ver, y las papas tienen pues nombres, ¿no? ¿Cuántas variedades conocen? A ver, hagan memoria, contabilicen. Deben conocer unos 10, ¿no? Y mil choque. Sí. Sani. ¿Ves? Sani. ¿Ya? A ver, Angélica, ¿cuántas variedades conoces? No, solo creo que 3. Solo 3. 3. Luisa, ¿cuántos conoces? No recuerdo, pero deben ser 2. Y mil choque. O la guaycha, ¿no? La famosa guaycha. Anika, a ver, Papaya. ¿cuántas variedades conoces, Anika? Igual, solo 2. Solo 2, ¿ya? No estoy seguro, pero en Bolivia creo que hay más de 1000, o sea, ya estudiadas, ¿no? Pero en Perú es donde hay más variedad, ¿no? Hay más de 2000, casi 3000, creo, variedades de papa. Porque allá tienen un banco de semilla, ¿no? De papa. Entonces hacen estudios y han identificado y tienen muy bien identificado. Aquí todavía falta eso, ¿no? Entonces, hay varias variedades, ¿no? Yo debo conocer unos 20, pero debe haber más, ¿no? Entonces, en común, por ejemplo, aquí es la papa huaycha, ¿no? Huaycha, o la papa imilla, ¿no? ¿Sí? Ahora hay otros, ¿no? El ajawiri, el piño, el san, el luc, el caiza, el siso. O sea, hay varios, ¿no? Entonces, y eso Char y milla es depende al negro. de char y milla, ¿no? Por ejemplo, el geni, ¿no? Geni también. ¿Ya? Entonces hay varias variedades y esto depende mucho, por ejemplo, de la región, ¿no? En algunas regiones, por ejemplo, es más árido, entonces hay algunas papas que son, digamos, resistentes a esa región, ¿no ve?
hay algunos que son aptos para la agricultura, entonces hay diferentes variedades, ¿no? Entonces, incluso eso tiene que ver con tema de las costumbres, las tradiciones que se tienen, ¿no? Por ejemplo, para poder sembrar todo eso, tienen indicadores, ¿no ves? Se llama indicadores agroecológicos, ¿no? Entonces miran las aves, los animales, todo eso, ¿no ves? Para sembrar, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, el leque ha puesto su huevo en la parte alta, ¿no? Entonces va a haber mucha A lluvia. ver, Entonces hay que sembrar estas variedades de papa, ¿no? ¿Sí? Ahora el leque ha sembrado en la parte baja. Entonces no va a haber lluvia, va a haber heladas, ¿no? Y el color de los huevos también significa, ¿no? Entonces, en función a eso también siembran, ¿no? Las chacras, ¿no? Las variedades de papa. Entonces, va a depender mucho, ¿sí? Bien, a ver, seguimos. ¿Qué alimento más? A ver, ok, ya hemos dicho. Pescado, ¿no? Chayua, ya sea que esté vivo o como carne, ¿ya? Chayua. ¿Ya? Es el pescado. Leche, viene del milk, ¿no? Milky, leche. ¿Ya? Ahora pregunten, a ver, vayan al campo y díganle cómo se dice leche, ¿no? Les van a decir leche nomás, ¿no? ¿No? Pero su nombre es milky, ¿no? De milk. Queso, ¿no? Igual, ¿no? Queso nomás dicen ahora, ¿no? Entonces, queso es milky. Tica. Tica es solidificado, ¿ya? Tictiu dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando cuajan la leche, ¿no? Tictiu, ¿no? Ya solidificado, ¿no? O la gelatina, ¿no? Tictiu, ¿no? ¿No ve? Eso es tica, ¿ya? Entonces, milka tica es el queso. ¿Qué más puede haber? Licenciado, y el Sí, ricozón. Recozón. ricozón. Supongo que ese nombre es de Aymara, ¿no? No les sabría decir exactamente, pero igual, solamente se dice ricozón, ¿no? A ver, voy a averiguar eso, ¿ya? Buen punto. Nunca me había preguntado. El otro, a ver, camote, apichu. ¿Ya? Apichu, camote. Anta. Anta. Es el pan, ¿no ve? Pan. Pan. ¿Qué más? A ver, chuño, ¿no? Chuño, ¿qué chuño? El chuño, ¿no? Entonces, nosotros decimos aquí en castellano, chuño, ¿no ve? Entonces, en Aymara, chuño, chuño. La tunta, ¿no? Igual decimos tunta nomás, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más, qué más? Ya, esos son tal vez los que de alguna forma mantienen su nombre, ¿no? Ahora el resto básicamente es fonetizado, es castellano aymarizado, ¿no? Por ejemplo, arruza, de arroz, ¿no? Azucara, de azúcar. No sé, tuna, de tunas, no, tunaza, de tuna. Piraza, de pera. Manzana. Manzana, manzana nomás. Manzana. ¿Ya? Entonces, se fonetiza, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, Plátano. pocota. Pocota, esto es maduro, ¿ya? Pocota. O sea, el plátano se dice pocota. Ahora les digo, se fonetiza, por ejemplo, cuando el nombre lleva vocales como E, o letras D, ¿no? H. En esos casos se fonetizan, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos decir? Uva, ¿no? Entonces no hay la V, ¿no ve? Entonces digo uva, ¿no ve? Otro, a ver, por ejemplo, pera, ¿no? Entonces no hay la E, entonces pira, pero generalmente lo aumentan sa, pirasa,
tunasa, iusa. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, así más o menos se fonetiza los nombres. Ahora, si es que lo mantienen así como están, no hay problema. ¿Ya? Por ejemplo, igual en tema de verduras, ¿no? En altiplano, por ende, no se producía. Ahora con las carpas solares se produce, ¿no? Entonces, no hay verduras, ¿no? Si es que consumían verdura, eran provenientes de otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomate, ¿no? Lechuga, no sé, zanahoria, nabo, ¿no ve? Entonces, son productos que no son típicos, por lo tanto, mantienen su nombre en castellano, ¿ya? A lo mucho se puede fonetizar. ¿Alguna pregunta? Ninguno, ¿no? Walik, muy bien. Entonces, mañana hacemos conversaciones también con alimentos. Mañana vamos a recuperar la clase perdida de la anterior semana, ¿ya? Entonces, en el mismo horario, ¿quieren más temprano? Mañana doy clases de lunes a viernes, a sábado, de 6 a 7. Por eso con ustedes estamos de 7 a 9. ¿Está bien en el mismo horario o quieren más temprano? Está bien en el mismo horario. Más tempranito. No. Domingo es y tienen que dormir. Cuesta levantarse. Ya, en el mismo horario, ¿ya? El frío y el tichillo, Así frío, no frío. nos complicamos, ¿ya? Entonces, mañana recuperamos en el mismo horario, ¿listo? Walik, harur kam taqini, walik para phatam. Harukama yatichiri. Rulkama y el tichillo. Hikisin kamay Harurkama atichiri. yatichiri. Walik, harur kam taqini,